Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate, se dieron a conocer datos importantes de la actividad industrial en Europa y esto animó a los inversionistas. También le sumaron justamente la temporada de resultados corporativos y se animaron los mercados. Y hay que comentar que justamente ya algunos de Asia pues están regresando a las actividades. Y hablando de Asia, fíjate, Mario, que algunos medios, específicamente japoneses, están destacando pues el aumento de las inversiones de grandes empresas de tecnología para autos eléctricos en México. Es importante porque está apuntando a que México se podría convertir justamente en un centro de abasto o de desarrollo justamente de esta tecnología para Estados Unidos. Así es que interesante, te decía, los medios destacando esta mayor participación de la inversión asiática en general en México. Y fíjate que ayer también hubo una reunión entre los equipos comerciales de México y Estados Unidos y ahí dijeron que hay graves preocupaciones por parte de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas que establece México. Y esto, bueno, de cara a esta discusión del maíz transgénico que pareciera que se ha postergado, pero siguen estas negociaciones. Ayer también la titular de la Secretaría de Hacienda se reunió con los representantes de empresas canadienses para ver otro de los temas ríspidos en la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. También te comento rápidamente que la inflación, que el tipo de cambio se cotiza en 18.83. Con esto también tenemos una ganancia superior al 3%, pero más temprano ya había tocado el 18.86. Y bueno, se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena del año, Mario, y fue por arriba de lo estimado, 7.94 el dato anual, y la quincenal es la mayor desde el 2017. Esto es interesante, Mario, porque si vemos qué fue lo que más subió, estamos viendo el efecto de la actualización del IEPS y también de algunos servicios que presta el gobierno. Por ejemplo, fíjate que en la lista están ahí algunos productos como las loncherías, fondas, torterías y taquerías, pero luego viene la gasolina, vienen los cigarros, los refrescos envasados, también vienen algunos otros productos que te decía están ligados justamente con el suministro eléctrico. En fin, esta situación del inicio del año no se ve nada terso en términos de la inflación y también ahí están justamente los productos a la baja, el transporte aéreo, los servicios turísticos de paquete, por ejemplo, cebolla, la telefonía móvil, que eso también es interesante, que tiene una participación cada vez mayor en nuestros gastos, la telefonía que ha ido disminuyendo, pero en fin, la verdad es que sí se ve un tema bastante complicado al inicio del año. No estamos en los niveles del 8% o arriba del 8%, Mario, pero al final del día sí, la inflación todavía no podemos cantar victoria justamente como sucede con otros países. Bueno, también hay que verlo, la comparación. Ayer Venezuela informó que su inflación en el año pasado llegó a más de 230%, pero también del otro lado Brasil, que es la economía con la que se compara México, sí está disminuyendo la inflación a pasos más acelerados. Y bueno, en México pues todavía falta de verdad que haya una contundencia sobre el comportamiento de este indicador tan importante. Y hablando también del tema de la inflación, Mario, fíjate que en un país como México, que se caracteriza por la desigualdad, la inflación en los alimentos generó una crisis para los hogares más pobres. Esto lo aseguró Oxfam México, que ayer presentó justamente un reporte donde dice que las familias de escasos recursos destinan una mayor proporción de sus ingresos en productos básicos y como el 50% de la escalada generalizada de precios se ha concentrado en los alimentos, pues esto ha provocado una crisis aún peor en los hogares más pobres del país. Dice que hay actualmente 43.9 millones de personas viviendo en pobreza y 8.5 millones en pobreza extrema. Y de hecho, Mario, fíjate que este dato de la inflación de la primera quincena de enero con la que estrenamos el año, es curioso porque hay una medición que se hace que es la generalizada, este 7.94, pero también el INEGI da a conocer cuáles son los estados, las entidades que están por arriba o por abajo de ese punto, de ese 7.94, y desafortunadamente por arriba están estados como justamente Guerrero, Chiapas, que son los que tuvieron una mayor inflación. Es decir, el costo de la vida se encareció todavía más en esos estados que son afectados y que no
son los que tienen los mayores ingresos en México. Así es que desafortunado lo que está sucediendo justamente en la inflación, pero más allá el impacto que tiene en los segmentos menos favorecidos del país. Ahora, llama la atención también, Robert, esta inflación anual de casi 8%, 7.98% en la primera quincena de enero, porque es la cuesta de enero, ¿no? Donde normalmente pues la gente batalla para comprar productos, pagar los servicios. Normalmente es cuando aumentan los créditos, la solicitud de financiamientos, los empeños y todo esto. Es decir, se podría pensar que no hay tanto consumo, tanta demanda de compras como si hay en la temporada decembrina, diciembre, noviembre, con el Buen Fin. Y pues tenemos que estos productos, muchos de los que ya mencionabas, pues están al alza y una inflación que se venía desacelerando y que pues no deja de estar pegado al 8%. Tienes toda la razón. Y fíjate que regresando un poco al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde decía, no vamos a subir los precios, solo los vamos a actualizar. Claro, los actualizas conforme a una inflación que salta, tampoco necesitas incrementarlos, porque estamos hablando de una inflación que efectivamente estuvo cercana al 8% al cierre del año pasado y hoy vemos las consecuencias, por ejemplo, en el caso del IEPS, por ejemplo, en el caso del suministro de agua, Mario, que también son cuestiones que se actualizan, algunos servicios y trámites que ofrece el gobierno también se incrementan en esa misma proporción. Es decir, sí tenemos todavía una batalla muy dura por delante contra el tema inflacionario en México. Por lo menos el presidente López Obrador ya reconoció que sí vale la pena aumentar la tasa de interés para tratar de contener la inflación y sacrificar crecimiento. O sea, ya comienza a entender el presidente López Obrador esta fórmula de la política monetaria, porque parece que no la entendía, ¿no? O sea, quería bajar la inflación con decretos, porque otro de los asuntos, hay que decir que este PASIC, el programa de contención de inflación y carestía, pues no ha funcionado y ya lo vimos con el rebote que tuvo ahora la inflación o con este dato que tuvimos en la primera quincena de enero y a punta de decretazos y de cambios de política, pues no funciona, ¿no? Hay una política monetaria que se encarga de eso, de tratar de contener la inflación. Por lo menos seguirán los aumentos, pero el presidente López Obrador ya entendió que así es la manera en la que se puede ir bajando el aumento de los precios. Totalmente, y otra repercusión que tendrá estos niveles de inflación, como acabas de mencionar, es que seguiremos viendo incrementos en las tasas de referencia, es decir, el costo del dinero en México también se subirá y se sumará justamente a este tema de la cuesta de enero, que a lo mejor será no solamente enero, febrero o hasta marzo probablemente. O hasta abril, no, ya tampoco. Para la Semana Santa ya no. ¿Qué más, Robert? Rápidamente te comento que el año pasado la unidad de inversión o UDI cerró en 7.1238 pesos y ayer este valor alcanzó un 7.6723 pesos. Y esto, fíjate Mario, porque es la otra cara, esto se actualizó también con el dato anual de la inflación. Y si tienes una deuda denominada en UDIs, el efecto del encarecimiento es muy alto para este financiamiento, pero para la inversión y en épocas de alta inflación, buscar instrumentos en UDIs es lo más atractivo y se coloca como una opción pues rentable porque hay diversos instrumentos como los UDIbonos o bonos del desarrollo del gobierno federal o fondos de inversión que ofrecen justamente esta UDI y que al final del día, pues si lo ves del lado de inversión, por supuesto que vas a ganarle a la inflación, pero si lo ves del lado de que tengas una deuda denominada en UDIs, mucho cuidado porque todavía podría seguir subiendo. Pero al final del día, aquí lo que hacemos es una recomendación de inversión, hay que buscar instrumentos en UDIs. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen martes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron mantener sus ganancias impulsados por las mejoras en las perspectivas económicas de China. Así, el Brent sumó 0.64% para venderse en los $88.19 por barril. Mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $81.62, una ganancia del 0.38%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 1.75% para ubicarse en los $71.10 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.79%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.70%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 28 centavos, el euro se ubica en 20,48, mientras que la libra se cotiza en los 23,33 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 0.73%, el Standard & Poor's sumó 1.19%, mientras que el Nikkei gana 1.46%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo FAMSA con 48.21%, Banco Azteca avanzó 5.83%, mientras que Organización Cultiva se incrementó 3.45%.
Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Jixa con 2.58%, Minera Frisco perdió 1.67%, mientras que Pinfra descendió 1.56%. Israel Morales, Heraldo Media Group.